Bien, vamos entonces a hablar el día de hoy de la pendiente de la recta. Nosotros estuvimos hablando ya en las clases anteriores del segmento de recta. Aprendimos a calcular su longitud. Aprendimos a encontrar las coordenadas del punto medio y las coordenadas de algún punto que divide la recta en una razón cualquiera. Ahora vamos a trabajar a partir también de un segmento para determinar la pendiente de una recta. O sea, recordemos que un segmento pues es solamente una parte de una recta que se extiende indefinidamente hacia cualquiera de los dos extremos, ¿ok? Entonces, pues basta con que yo conozca o examine un segmento de la recta, toda la recta tendrá la misma pendiente. ¿Qué cosa es la pendiente? Vamos a definir primero qué es la pendiente, ¿sí? Pendiente es un concepto normal de nuestro lenguaje, ¿sí? Y generalmente lo asociamos con la inclinación, ¿verdad? O el desnivel que tenga un cerro, una calle, ¿ok? Entonces en matemáticas va a ser algo similar. En matemáticas le llamamos pendiente a la inclinación de un elemento ideal, natural o constructivo respecto de la horizontal. Esto es importante, siempre en relación con la horizontal. En particular, entonces, si hablo de la pendiente de la recta, pues lo que estamos hablando es de la inclinación que tiene esa recta respecto de la horizontal, es decir, respecto del eje X, como podemos verlo aquí, ¿sí? Ahora, esta inclinación de la recta podemos medirla a partir del lado positivo del eje X o también a partir del lado negativo del eje X. O dicho de otra forma, vamos a poner el puntero para que se aprecie mejor. La pendiente podemos hallarla como en sentido horario con un ángulo positivo o también en sentido antihorario con un ángulo negativo, siempre a partir del eje X, ¿sí? Bueno, entonces ya definimos y nos pusimos de acuerdo en que cuando hablamos de pendiente de la recta, estamos hablando de la inclinación de la recta. La pendiente la vamos a representar con la letra M minúscula, ¿sí? Y de acuerdo a la definición que vimos antes, la pendiente no es otra cosa más que la tangente del ángulo que guarda con relación al eje X. Vamos a observar gráficamente qué significa esto que acabamos de decir aquí. Y para ello lo vamos a hacer a partir de un segmento de recta que, como hicimos anteriormente, está limitado por un punto P1 y un punto P2, ¿sí? Cualquiera. Cada punto tiene obviamente sus propias coordenadas, X1, Y1 y X2, Y2. Y así como hicimos para encontrar la fórmula de la distancia del segmento, pues haremos lo mismo hallando las proyecciones de estos puntos sobre los ejes para formar un triángulo rectángulo, ¿sí? De tal forma que si yo proyecto sobre el eje X, voy a ver estas líneas, y si proyecto sobre el eje Y, pues se forma este triángulo, ¿sí? De la misma forma, vuelvo a repetir, como hicimos para el cálculo de la distancia o de la longitud del segmento, ¿sí? Conocemos entonces los catetos
de este triángulo, que son x2 menos x1 y y2 menos y1. Entonces, como lo que a mí me interesa conocer es este ángulo de aquí, yo quiero conocer este ángulo, pues utilizando un poquito la trigonometría, ¿verdad? ¿Qué función relaciona ambos catetos? Pues la tangente, ¿sí? Justamente la tangente. Entonces quiere decir que la pendiente o la inclinación pues va a ser la tangente, es decir, y2 menos y1 entre x2 menos x1, es decir, cateto opuesto a este ángulo entre el cateto adyacente a este ángulo. Entonces, aquí está, el ángulo alfa, ¿sí? Entonces, la pendiente está definida por la tangente del ángulo alfa, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si sustituimos por lo que vale cada uno de estos, que es lo que tenemos escrito aquí en la figura, entonces mi fórmula para encontrar la pendiente va a ser esta, ¿sí? Podemos observar entonces que puedo hallar la pendiente a través de dos fórmulas. Entonces es importante que copien por favor en su formulario esta última línea que yo acabo de proyectar, que me dice que la tangente es igual, perdón, la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Es decir, que puedo encontrar la pendiente si conozco el ángulo de inclinación, o puedo encontrar la pendiente si conozco dos puntos en el plano. Entonces hay que tener pues a la mano siempre esta fórmula de tener en cuenta que puedo hallar la pendiente de dos formas diferentes a partir de los datos que conozcamos. Según los datos que conozcamos, pues es la fórmula o la expresión que yo voy a utilizar. Bien. Vamos a ver en los ejemplos, ¿sí? Determinar la pendiente de la recta que pasa por los puntos P1, 2,3 y P2, 6,5. Estos son mis puntos y entonces mi ángulo de inclinación sería este. Vamos a ver cuál es la pendiente, o sea, cuál es la inclinación que tiene esta recta. Utilizando la fórmula de la pendiente, vamos a sustituir simplemente las coordenadas de cada uno de los puntos. Y en este caso, como tenemos las coordenadas de los puntos, pues voy a usar la parte de la fórmula que dice y2 menos y1 entre x2 menos x1. De manera que al sustituir los correspondientes valores, y2 es el 5 de acá, ponemos, y y1 es el 3 de aquí, lo ponemos, ¿sí? Vean que la fórmula tiene un signo menos, hay que tener cuidado siempre con los signos. Y en el denominador vamos a ver x2, que es 6, menos x1, que es 2. Aquí sucede lo mismo que cuando calculamos la distancia, ¿sí? No importa cuál punto tomo como 1 y cuál punto tomo como 2, ¿sí? Es indistinto. En este caso, a mí ya me dieron y me indicaron cuál era cada uno de los puntos. Pero, si no me lo dicen, yo puedo considerarlo como ustedes quieran, ¿verdad? El resultado nos debe dar siempre el mismo. Bien, entonces continuando con estas pequeñas operaciones que tenemos acá, me va a quedar que 5 menos 3 es 2, 6 menos 2 es 4. ¿Sí? Entonces la pendiente sería 2/4, simplificando sería 1/2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir o cómo se interpreta este valor de la pendiente? Vamos a verlo en la gráfica, en el plano. ¿Sí? Y lo que quiere decir esto es que
cada vez que fíjense que las X están abajo y las Y están arriba, ¿sí? Entonces quiere decir, como hay diferencia, la diferencia de Y, o sea que si la diferencia de Y es 1, vean aquí, un cuadrito, en X, ¿cuánto tenemos? 2 cuadritos, ¿ok? Entonces quiere decir que cada vez que la X avanza 2, la Y sube 1, ¿sí? Y si la X avanza 2, la Y sube 1. Entonces, eso es lo que expresa la pendiente, cómo cambia la Y en comparación al cambio de la X. Si hay alguna pregunta o comentario, recuerden activar su micrófono, ¿sí? Siguiente ejemplo. Determinar la pendiente de la recta que pasa por los puntos 5,1, 1,4. Vamos a volver a utilizar la misma fórmula, dado que conocemos las coordenadas de la pendiente. Vemos que ahora la pendiente tiene la inclinación hacia el otro lado. Sin embargo, esto no nos va a afectar, ¿sí? Vamos a observar que el uso de la fórmula es exactamente el mismo. Vamos a reemplazar y sustituir los valores correspondientes. Entonces, Y2 sería 4, Y1, o sea, la Y del punto 1 sería 1, y luego hacemos lo mismo con las X. Esta es X2, buscamos la X del punto 2, que es 1, y lo cambiamos. Menos X1, buscamos la X del punto 1, que es 5, y lo cambiamos. Y me quedan dos restas sencillitas, 4 menos 1, que es 3. 1 menos 5, que es menos 4, entonces quiere decir que me quedó, o sea, 3 entre menos 4, o sea, una pendiente de menos 3 cuartos. Si comparamos con el ejemplo anterior, entonces vimos que teníamos una pendiente positiva y aquí tenemos una pendiente negativa. ¿Sí? La pendiente 3 cuartos quiere decir entonces que la X cambia 4, 1, 2, 3, 4, y la Y cambia 3, 1, 2, 3, ¿sí? Vemos que esta proporción, ¿verdad? De lo que cambia Y en cuanto cambia X se interpreta de la misma forma, pero ¿qué quiere decir entonces el signo? Bueno, cuando era positiva, si se fijan, la recta estaba en sentido contrario, o sea, si lo veíamos de izquierda a derecha, tal como leemos siempre, ¿verdad? Así vamos a leer también nuestra gráfica. Entonces, de izquierda a derecha, esta recta que está haciendo está bajando, está descendiendo. Entonces, quiere decir que cuando hay una pendiente negativa, mi recta es una recta descendente. En el ejemplo anterior, una pendiente positiva y mi recta era una pendiente ascendente. Estaba en sentido contrario a esta. Vamos a ver siguiente ejemplo. Ahora tenemos la pendiente, dice, de la recta que pasa por los puntos 3,1 y menos 2,1. Bueno, aquí vamos a notar primero que también podemos tener coordenadas negativas, entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de los signos, puesto que la fórmula también ya trae signos negativos, ¿ok? Entonces vamos a ver qué sucede al sustituir estos valores, ¿sí? Si yo sustituyo Y2 menos Y1, en ambos casos la Y vale 1, ¿sí? La Y es igual, 1 menos 1. Y abajo vamos a obtener X2, que es menos 2,
y x1 que es 3. ¿Sí? Vemos que en la parte de arriba me queda 1 menos 1, 0. Y abajo me queda menos 5, pero bueno, no le puse el signo porque no importa aquí porque 0. Si 0 entre 5 o 0 entre menos 5, en cualquier caso, me va a dar 0. ¿Sí? Una pendiente 0. ¿Qué quiere decir entonces que tengamos una pendiente 0? Observen que ya tuvimos un caso de pendiente positiva, ya tuvimos un caso de pendiente negativa. Pero ¿qué quiere decir entonces que sea 0? Recuerden que el 0 es neutro, el 0 no es positivo, el 0 no es negativo. Una idea me la da el hecho de que la coordenada en Y sea la misma. Vamos a verlo en la gráfica. Como tiene la misma coordenada Y, entonces mi segmento de recta o mi recta, ¿verdad? Es horizontal, lo que quiere decir que cuando tengo una pendiente 0, quiere decir que mi recta es horizontal. Entonces ya tenemos 3 casos diferentes para la pendiente. Cuando es positiva, quiere decir que es una recta ascendente. Cuando es negativa, es una recta descendente. Y cuando la pendiente 0 es una recta horizontal. ¿Sí? Ejemplo número 4. Determinar la pendiente de la recta que pasa por los puntos menos 2,3 y menos 2, menos 1. Por principio notamos que no solo la presencia va de los signos negativos, sino que también ahora en este caso ya no son las Y, sino son las X las que son iguales. Al sustituir en la fórmula, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a resultar que ahora quien se va a volver 0 es la parte de las X, ¿verdad? Porque son las que son iguales. Entonces tengo menos 2, menos 2. Entonces menos por menos se vuelve más. Y menos 2 más 2 pues es 0. ¿Sí? Lo que quiere decir que entonces me queda menos 4 entre 0. Y sabemos que no existe la división por 0. Entonces decimos que la pendiente es indeterminada. ¿Sí? O al ser indeterminada, decimos que la recta carece de pendiente. ¿Sí? No tiene pendiente. ¿Qué quiere decir que la recta no tenga pendiente? Que mi recta está completamente vertical. ¿Sí? Entonces, hemos visto ya los 4 casos que podemos encontrar de la pendiente. Los vuelvo a repetir. Si la pendiente es positiva, se trata de una recta ascendente. Si la pendiente es negativa, se trata de una recta descendente. Si la pendiente es 0, es una recta horizontal. Y si la recta carece de pendiente, o mejor dicho, es indeterminada, entonces decimos que carece de pendiente o es una recta vertical. ¿Sí? Y bueno, lo resumimos. Vamos a verlo con los ejemplos. Positiva, recuerden, de izquierda a derecha va hacia arriba. Negativa, de izquierda a derecha va hacia abajo. Pendiente 0 es horizontal. Y pendiente indeterminada es una recta vertical. ¿Sí? Entonces son los 4 tipos de recta, perdón, de pendiente que podemos encontrar cuando estudiamos la inclinación de la recta. Ahora, habíamos dicho que también podemos trabajar con los ángulos, ¿sí? Entonces,
ángulo de inclinación de la recta. Para calcular el ángulo, lo que vamos a hacer es usar la tangente del ángulo, ¿sí? De tal manera que si yo conozco, una vez que conozco la pendiente, ¿sí? Por ejemplo, si en lugar de los puntos, como vimos ahí, me dan el valor de la pendiente, 0.5, y me dicen determinar el ángulo de inclinación, ¿qué vamos a hacer? Pues por definición, la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Entonces necesitaríamos despejar esto, ¿sí? ¿Cómo hallamos el ángulo? Usando la tangente inversa en la calculadora. Vamos a, como de acuerdo a los datos, la tangente del ángulo es igual a 0.5 en la calculadora. El inverso de la tangente de 0.5 me va a decir cuánto vale el ángulo, ¿sí? Entonces sería la tangente a la -1, o sea, eso, si se fijan en los botoncitos donde están las funciones trigonométricas, recuerden en la parte de arriba, dice tangente a la -1. Entonces, en la calculadora pongo Shift o inverso, dependiendo del modelo de su calculadora, la marca, tangente y 0.5, que es lo que vale la pendiente que me dieron. Y la calculadora me va a mostrar automáticamente el ángulo, ¿sí? Me muestra el ángulo en grados, pero en forma decimal, ¿sí? Con cualquier número de decimales aquí. Lo podemos expresar en grados y minutos. Existe también un botoncito en la calculadora que dice grados, minutos y segundos, están los símbolos. Y nos lo puede dar también en grados y minutos. Bueno, siguiente ejemplo. Determinar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por el origen y el punto 2,3. Entonces, aquí, atención, me pide el ángulo de inclinación, pero observen que ya no me da la pendiente, sino me está dando 2 puntos. Me da las coordenadas de 2 puntos. El punto 2,3 y también el origen. ¿Sí? Quiere decir que entonces vamos a ir ahora desde acá, fíjense, el origen tiene como coordenadas pues 0, 0, ese es el punto que voy a usar, y el punto 1. Al dibujar la gráfica, fíjense que me ayuda para saber qué tipo de resultado voy a esperar, porque entonces yo me doy cuenta de que esta recta tiene una pendiente positiva. Y bueno, vamos a sustituir entonces en mi fórmula los valores de los puntos. En Y2 y X2, pues podemos tomar como 0, 0, o al revés, ¿verdad? Lo mismo. Acuérdense que les dije que podemos tomar los puntos de manera indistinta, ¿sí? Entonces yo puedo hacer que Y2 y X2 sean 0 y sustituir aquí, ¿verdad? Como está P1, sería X1, 2 y Y1, 3. Sería menos 3 entre menos 2 y menos entre menos es más, me quedaría 3 medios. Pero si lo sustituyo al revés, pues también me queda Y2 sería 3 y X2 sería 2 y la otra coordenada es 0, 0. Y entonces aquí ya más entre más también es más, me sigue quedando 3 medios, ¿sí? Lo que quiere decir que si la X se mueve 2, 1, 2, la Y se mueve 3, 1, 2, 3, ¿sí? Bueno, ahora, el ángulo de inclinación, porque no me preguntaron la pendiente, me pidieron el ángulo. Ya que conozco la pendiente, entonces ahora sí, como hicimos en el caso contrario, vamos a usar la tangente inversa. Y entonces en mi calculadora pongo tangente a la -1 de 1.5, o sea, de 3 medios, y me va a dar un ángulo de
56.3 grados. Determinar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos 2,3, 5, -1. Ok, tenemos entonces una pendiente negativa, ¿sí? Y de la misma manera que el ejemplo anterior, pues primero necesitamos hallar la pendiente para poder encontrar el ángulo. Entonces vamos a sustituir las coordenadas de Y2, Y1, que serían -1 y 3, ¿sí? -1 y 3. Recuerden que la fórmula ya tiene un menos. Para X, X2 es 5 y X1 es 2. Entonces 5 menos 2. Menos 1 menos 3 me queda -4. 5 menos 2 me queda 3. Entonces mi pendiente es -4/3. Vemos que efectivamente tenemos una pendiente negativa, donde si la Y disminuye 1, 2, 3, la X avanza, perdón, 4, 1, 2, 3, 4, la X avanza 1, 2, 3, ¿sí? Entonces ahí está la pendiente. Ahora vamos a ver el ángulo. Para calcular el ángulo, hacemos lo mismo con la calculadora, ¿sí? Nada más que aquí aguas porque es un ángulo negativo, dice -4/3. Entonces, yo le pongo esto y me dice la calculadora -53.13, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es un ángulo negativo, o sea, el ángulo que me está dando es este. La calculadora por lo general siempre me va a arrojar ángulos agudos, entonces por eso me dice negativo y me da este. Este ángulo de acá nosotros lo conocemos con el nombre del ángulo de referencia, ¿sí? Porque el ángulo de referencia siempre va a ser un ángulo agudo que medimos hacia el eje X, ¿ok? Mientras que el ángulo de inclinación siempre va a ser medido de manera positiva, es decir, que mi ángulo de inclinación es este ángulo obtuso, este ángulo que mide más de 90 grados. ¿Cómo sé entonces cuánto vale mi ángulo de inclinación? Pues haciendo la diferencia, 180 menos 53.13, entonces mi ángulo de inclinación va a ser 126.87 grados. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Vean, observen que estamos hablando entonces de una diferencia entre lo que es el ángulo de inclinación y el ángulo de referencia, que puede ser el mismo, pero puede ser también diferente. ¿Cuándo va a ser el mismo? Cuando el ángulo de referencia sea positivo, entonces será también mi ángulo de inclinación.